Técnica proyectiva es un curso que tiene mucho contenido teórico. Los métodos proyectivos, como nombre, nacen en 1939 de la mano de Frank, donde reúne el método de asociación de palabras de Jung, el test de Rorschach y el TAT de Murray. Las técnicas proyectivas lo que buscan es una descripción abarcativa de la personalidad. Poseen estímulos más ambiguos y son de respuesta libre. Es decir, no hay respuestas o dibujos que estén bien o que estén mal. Y por último, cualifican los resultados en relación a la percepción del entrevistador y de lo que éste haya conformado del individuo, de las recurrencias y de las convergencias. Hablamos de factores similares y factores disímiles u opuestos, interpretando con valoraciones cualitativas de realidades observables, poniendo el foco en la producción interior. Las técnicas proyectivas tienen una estandarización que tienen que ser respetadas. Dentro de la clasificación de las técnicas proyectivas están las estructurales y las temáticas. Las estructurales buscan objetivar la personalidad del sujeto y su objetivo está en ver el cómo de la conducta, es decir, cómo actúa. Se busca un corte interpretativo de la organización psíquica. Ejemplo de técnicas estructurales están la figura humana, la persona bajo la lluvia, etc. Es necesario tener en cuenta y que es fundamental que hay tres conceptos que subyacen a las técnicas proyectivas. Primero, el determinismo psíquico, en el cual encontramos los supuestos básicos en donde toda conducta tiene un motivo, una causa, no es producto del azar. La personalidad se configura en los 7 primeros años, cobrando gran significancia las figuras parentales que ejercen una función de modelos. Segundo concepto sería la percepción y tercero, la proyección. El test de Macover. Bien, es necesario saber en primer lugar que debemos aprender los materiales y la consigna de cada técnica. El test de la figura humana nos permite saber cómo se siente el sujeto en el medio ambiente que interactúa, cómo interactúa, cómo es su percepción con respecto a sí mismo, su esquema corporal, la vivencia que tiene de su cuerpo y los conflictos que lo aquejan. Bien, vamos a continuar con los materiales y la consigna. Para la administración del dibujo de la figura humana debe seguir lo siguiente. En primer lugar, se debe de contar con la anamnesis. En segundo lugar, vendrían a ser los materiales. En este caso, se necesita 2 hojas bond, A4, lápiz y borrador. En tercer lugar, administrar este test en un ambiente de privacidad. Luego se tendrá que entregar la hoja en posición vertical. El evaluado puede rotar la hoja o cambiar de posición. Luego se brindará la siguiente consigna. Dibuje una persona lo más completa posible. Cuando termine, voltee la hoja y escriba una historia del dibujo realizado y le coloca un título. Terminado el dibujo 1, se le alcanza la hoja 2 y se le dice: ahora dibuje la persona de sexo opuesto a la que dibujó primero. Terminando el dibujo, voltee la hoja y escribe una historia y le pone un título. En esta parte es importante que lo haga como quiera y darle a conocer que no es una evaluación artística ni de técnica. Algo importante es que si la persona hace un gráfico de palotes o monigotes, se le pida que vuelva a hacer el gráfico de manera más completa.
Y esos dibujos no se desechan por su valor diagnóstico, sino se guardan para su posterior análisis, ya que remite a evasividad, oposición y reticencia incluso. Bien, a continuación veremos un dibujo realizado por una persona de 24 años de edad del sexo masculino, de quien conoceremos un poco más adelante. Como vemos, es una persona sentada del sexo masculino y detrás de la hoja encontramos el título y la historia del dibujo. El título, La calma. La historia dice lo siguiente. Él es Eduardo, tiene 16 años y medio y acaba de dar un examen de admisión para la universidad estatal más importante de su ciudad. Días antes de este examen, tuvo un régimen de estudio muy intenso, lo que le llevó a estar muy estresado, ansioso y con miedo. Incluso el mismo día del examen, despertó tan desesperado que olvidó sus gafas. Subió apresurado al primer bus y este lo llevaba por otra ruta. Tuvo que correr para llegar a la universidad donde tomaría el examen, olvidando también llevar un borrador. Esta tensión dentro de él se incrementó al darse cuenta que apenas se podía ver las preguntas. Y el tener que forzar su vista lo hacía sentir un agudo dolor en la frente. Todas estas sensaciones lo acompañaron durante la hora y 40 minutos que le tomó resolver el examen. Procedió a entregarlo y fue cuando caminaba pensando en si había marcado bien las respuestas, que cruza la calle y casi es atropellado por un auto. El chofer de dicho auto le increpó su distracción y de pronto olvidó todos los sentimientos y sensaciones que tenía y solo se enfocó en que casi muere atropellado. Se acercó a la banca del parque y se sentó a reflexionar sobre nada bueno salió de sus preocupaciones. Ya había dado el examen y todo había terminado, que tal vez solo había que calmarse un momento, así que se sentó un rato simplemente a estar calmado. El segundo dibujo es una mujer que sostiene a un bebé y a la vez sostiene a un niño. De igual manera, detrás de la hoja encontramos el título y la historia del dibujo. Título: 1 metro y 44 centímetros. La historia dice lo siguiente. Ella era gorda durante su adolescencia, pero ahora es muy delgada. Sin embargo, su cara tiene la misma proporción que antes. Sus cachetes, sus mejillas y sus ojos. Pero esto solo cuando sonríe. No la puedo dibujar sin sus hijos. Uno de casi 5 años y otro de solo 4 meses. Y tampoco puedo describirla sin mencionar que mide apenas 1 metro 44 centímetros, lo que me parece asombroso, porque su primera pareja, de la cual tuvo al hijo de 5 años, murió en un accidente en la mina donde trabajaba y tiempo después de eso, ella tuvo que trabajar arando la tierra, sembrando y cosechando papas y choclo durante mucho tiempo para solventarse a ella y su hijo, debido a que su pareja era un trabajador informal y no obtendría indemnización. Además de eso, lavaba ropa para sus vecinos y poco a poco se hizo de una forma de mujer trabajadora, lo cual la llenaba de orgullo y la impulsaba a seguir trabajando. Años después conoció a un nuevo tipo que, aprovechando de su soledad y fragilidad emocional, la engañó y la dejó embarazada del segundo hijo. Luego la abandonó antes que naciera. El tipo ya tenía una familia antes de ella. A ella le recomendaron abortar al hijo que tendría, pero no lo hizo. Siguió buscando trabajos y esforzándose pese al sufrimiento emocional de la traición.
y nunca se rindió por sus hijos. Siguió adelante, pese a todo. Siempre me sorprendo que en ese cuerpo de 1,44 m haya tanta fuerza, tanto física como emocional. Antes de empezar con el análisis detallado de los dibujos, voy a mencionar algunos datos importantes de esta persona. Como ya lo mencionamos, es un joven adulto de 24 años del sexo masculino con grado de instrucción superior de Lima, soltero, vive solo actualmente, es último de 3 hermanos, actualmente trabaja en la unidad registral y en el área de orientación de la SUNARP. El evaluado nació a los 7 meses y 1 semana. Cuenta que durante los primeros meses de nacido no tomó leche materna debido al delicado estado de salud de su madre, ya que su embarazo fue complicado y en situaciones hostiles. Empezó a hablar a los 8 meses y caminar al año y 7 meses. El evaluado manifiesta que vive solo. Su madre, de 58 años, vive en la casa de su hermano mayor. Además, expresa que es independiente desde los 20 años. Laboralmente, alude tener un buen trabajo, en el cual se está formando y agrega que es un plus para su formación como abogado. Además, se debe hacer mención que tiene proyectos por cumplir. Adicionalmente, es compositor y cantante por vocación, ya que realiza su propia música. Respecto a su vida sentimental, nos cuenta que tiene una relación estable con su pareja de 1 año 9 meses, con la cual se proyecta en un futuro. Al preguntarle por su salud, el evaluado afirma no tener ninguna enfermedad, aunque recuerda que en algún momento de la transición de vivir solo, le afectó emocionalmente acontecimientos de ese periodo, hecho que provocó un grado de depresión al punto de ingerir pastillas para dormir sin ser medicado y que inclusive abusaba de ellas, conducta que le dejó problemas estomacales, somnolencia y reacción alérgica leve, efectos que va superando con el tiempo. Finalmente, nos cuenta que tiene miedo a la oscuridad, y esto debido al trato de sus abuelos al momento de criarlo, razón por la cual duerme con la luz prendida, hecho que trata de superar diariamente. Respecto a la relación que lleva con su familia es buena. Sin embargo, al consultarle por la figura paterna, él menciona: mi padre vive en otra ciudad. Desde que mi madre decidió separarse de él, desde entonces mi padre ha llevado una vida sola e independiente. Siempre he vivido con mi madre, con mi hermano y con mi hermano mayor, hasta que cumplí una edad en la que decidí independizarme. Además menciona que la relación con su padre no era buena hasta hace poco, pero actualmente ha mejorado y se ha vuelto más amistosa. Para analizar el dibujo es importante primero identificar los indicadores gráficos y psicológicos. En segundo lugar, aquellos indicadores gráficos y psicológicos deberán ser agrupados por áreas. En tercer lugar, se identificarán los indicadores psicológicos más importantes que se han identificado en los dibujos e historias realizadas, descartando los indicadores psicológicos irrelevantes y poco significativos. En cuarto lugar, se analizará integrando la información de la anamnesis, indicadores psicológicos y la teoría psicodinámica, para finalmente plasmarlo en un informe psicológico. El primer dibujo es una figura grande ubicada en el centro de la página. Se piensa en respuestas de tipo expansivas o agresividad e incluso sobrecompensación de un sentimiento de minusvalía. Al mismo tiempo, el tamaño se relaciona con el control y un posible conflicto en el yo debido al sombreado. Preocupación que puede estar dirigido al miedo a la oscuridad que presenta el evaluado. Los trazos gruesos y pastosos nos indican su buena memoria y retentiva visual. La línea vendría a ser como la piel del dibujo, que no esté interrumpida y que no presente espacios vacíos, representan la capacidad de relación del sujeto con el medio. El sombreado va a poner en evidencia áreas que estén en conflicto. Si vemos rayas en la vestimenta, representa ansiedad.
La rapidez con la que realizó el dibujo, la ubicación, los detalles normales en la cabeza, una frente alta y ancha y el dibujo mirando de frente nos indican una madurez psicológica, memoria perceptiva, habilidad de dibujante, eficacia y rendimiento intelectual. Además, una fácil adaptación a situaciones nuevas, dominio social y tiende a desarrollar un carácter oral. El sombreado en todo el dibujo nos indica angustia en el sujeto. Las orejas son un órgano pasivo. El tamaño proporcionado nos dice de una persona equilibrada corporalmente. La boca está representada por una línea recta y fuerte, caracterizándolo como una persona decidida y firme. El mentón, pequeño, estrecho y puntiagudo, nos indican una posible debilidad constitucional. El cuello, ancho, fuerte y corto, se le asocia con el impulso y el mal humor. Se observa que los pies están orientados en distinta dirección. Nos indican una posible ambivalencia sobre el camino a seguir y un posible estado de incertidumbre. Ahora, la figura sentada nos muestra a un sujeto con posibles preocupaciones que no consigue exteriorizar. La posición es el modo de cómo el sujeto enfrenta la realidad y sus dificultades. Lo que se espera es que el dibujo esté de pie, de frente y con algún tipo de movimiento de piernas y manos. El texto dice que particularmente las personas narcisistas lo que hacen es dibujar a una persona grande y de frente. Vemos que la persona del dibujo viste ropa sencilla, señala un impulso vital deficiente o contenido. Además, la línea media del tronco indica preocupación somática y dependencia materna. Asimismo, sublimación de la libido en intereses intelectuales, estéticos o espirituales. Los ojos pequeños nos muestran a un sujeto individualista, con pensamiento introvertido, muy preocupado por su seguridad. Los brazos apretados contra el cuerpo y las manos en los bolsillos nos dicen de la actitud del sujeto, esa poca disposición a actuar y esa indiferencia frente al problema, asuntos o situaciones que afectan a los demás. Las manos que se ocultan en el bolsillo es un posible signo de masturbación. El texto señala que la mano en la región genital está asociado con individuos preocupados por las prácticas onanistas. Además, actitudes de indiferencia, desconexión o falta de interés social. El dibujo de bolsillos muestra el complejo de culpabilidad, entre ellos el complejo de Edipo. Una nariz ancha enseñando los orificios nasales nos dicen de la sensualidad del sujeto. Muestra su fijación en la etapa oral. Los puntos en la nariz son características femeninas. El cabello ordenado es un indicador de virilidad, de sexualidad sana o normal y cuidado personal. Continuando con el segundo dibujo, vemos que la figura es grande y está ubicada en el lado izquierdo de la página. Esto representa lo pasado, lo materno y lo regresivo, lo consciente y preconsciente, lo que quedó sin resolver o lo traumático. También puede significar introversión o inadaptación social. La omisión de las orejas no es un signo peyorativo. La boca mostrando los dientes en gesto blando representa oralidad, tendencia a la pasividad, infantilidad, agresión oral, caracterizando a tipos histéricos. El mentón de base redonda o redondeada caracteriza a una persona que suaviza su actitud a los demás. La voluntad fuerte, que está muy bien representada en el dibujo, ya que la mujer sostiene por un lado a un bebé y por el otro a un niño, mostrando su lado protector y a la vez adaptativa, identificando así en la anamnesis del evaluado la historia de la madre, al momento que decide separarse junto a sus hijos del padre y dar un nuevo inicio a sus vidas, mostrando al evaluado fuertemente identificado con la madre. La mujer se muestra erguida y esto es un indicador de confianza en sí misma y el propio valer.
Los ojos grandes caracterizan a la persona apasionada, de carácter inquieto, práctico y realizador. Abundancia de cabello nos indican tendencias cálidas y femeninas con deseos de agradar. Entonces, ¿qué significaría todo lo que estamos hablando en el video? Podemos decir que el evaluado manifiesta una capacidad intelectual superior al promedio. En la elaboración de sus ideas predomina el tipo de pensamiento elaborativo asociativo, caracterizándose por un pensamiento de tipo analítico, muy pensante, detallista y perfeccionista en todas las actividades que realiza. Le gusta integrar varios aspectos para tener una visión bien organizada, en algunos casos llegando a obsesionarse. En su estructura de personalidad se muestra como una persona de carácter inquieto, apasionado, práctico y realizador, demostrándolo en su trabajo y composiciones musicales. Posee rasgos conservadores, predominando la tendencia a la introversión, manifestándose en su lectura diaria y mayormente quedándose en casa. Sin embargo, es importante destacar la presencia de un nivel de tensión generalizada del evaluado que le está llevando a tener preocupaciones en cuanto a su soledad y en cuanto a sus actividades. Así también está ensimismado en sí mismo. Muestra características de una persona taciturna, con sigilo laborioso. Asimismo, muestra algunas características agresivas y de hostilidad, como un mecanismo de defensa inconsciente del yo, con ciertas dificultades de socialización o contacto con personas de ambientes sociales distintas al suyo, por lo que es reservado y desconfiado. Muestra una actitud inhibida o coartada, indiferencia y poca disposición a actuar frente a problemas, asuntos o situaciones que afectan a los demás, priorizando el ambiente familiar. Tiende a ser individualista, pusilánime, muy preocupado por su seguridad y por su superación como persona independiente. No conecta suficientemente y con facilidad con su entorno, ya que no necesita el apoyo de los demás para creer en sí mismo. Se mueve con autonomía y seguridad en su medio ambiente, demostrándolo en su trabajo, adquiriendo mayores responsabilidades. Tiene confianza en sí mismo y esperanza en resolver problemas vitales que se le presentan en su vida diaria, como su propio financiamiento. Asume liderazgo y le gusta que la gente lo siga, gratificando con ella su necesidad narcisista. En el área psicosexual destacamos la presencia de un complejo de culpabilidad, esconder los sentimientos. Entre ello, el complejo de Edipo no solucionado debido a la temprana separación de las figuras parentales, habiéndose identificado el evaluado con la figura materna, a la cual le proporciona características tiernas, cálidas, femeninas y sumisas, pero a la vez de voluntad fuerte y adaptativa, ya que el evaluado pudo estudiar y prepararse como profesional con la ayuda solo de la madre y hermanos. Goza de una sexualidad sana o normal, sensualidad, virilidad y cuidado personal. Muestra su fijación a la etapa oral, confía en su capacidad de seducción e influencia sobre el sexo opuesto. Sublima la libido en intereses intelectuales, estéticos y espirituales. El aprendizaje ante experiencias negativas lo han fortalecido al nivel de madurez, siendo así que en la actualidad sus recursos creativos, planes y proyectos lo está ejecutando satisfactoriamente. La inserción laboral se ha dado y está proyectado en el nivel profesional, motivo por el cual le gusta ser directivo, donde denota carácter oral.